La noticia en este día crucial del inicio del empalme presidencial en Argentina es también una entrevista exclusiva con uno de los protagonistas del acontecer político de este país suramericano. El presidente saliente, Alberto Fernández, concedió a NTN 24 su primera entrevista tras la reunión con el presidente saliente Javier Milei. El punto clave de la noticia en su diálogo exclusivo con nuestra enviada especial a Buenos Aires, Alexandra Martín, el mandatario argentino ratificó que se trató de un encuentro institucional que reclamaba seriedad, dijo. Aseguró que intercambiaron temas de índole internacional y de la actualidad argentina. El punto clave de la noticia, la entrevista que veremos completa a continuación, es además la primera que da el presidente Alberto Fernández después de la segunda vuelta electoral del domingo 19 de noviembre, en la que perdió el candidato oficialista, el candidato del peronismo, Sergio Massa, actual ministro de Economía. Recordemos que Javier Milei arrasó en las urnas al lograr el 55,69% de los votos frente al 44,30% que obtuvo su rival, el candidato gobiernista. Sobre estos resultados, el actual mandatario argentino dijo que no se siente responsable de la derrota de Sergio Massa. Además, acusó a su antecesor, el expresidente Mauricio Macri, de haberle dejado, según él, una economía desquiciada. Entrevista exclusiva de NTN 24. Nos acompaña el presidente saliente Alberto Fernández para NTN 24. Muchísimas gracias por atendernos. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Cómo ha ido ese primer encuentro, ese cara a cara con el presidente electo Javier Milei? Hemos podido ver una foto y las caras eran largas, no eran unas caras de alegría, que digamos. No creo que sean caras de... No, era una reunión institucional, era una reunión que reclamaba seriedad, pero fue una reunión cordial, fue una reunión amable, fue una reunión que se prolongó por más de 2 horas, donde tocamos temas nacionales, temas internacionales, le transmití algunas de mis experiencias, escuché algunos de sus pareceres, nos dimos opiniones mutuamente. No, yo creo que fue una buena reunión, que en tiempos que la democracia más lo exige, para no hacer traumáticos los cambios. Los cambios en democracia deben ser simples, fáciles y más este cambio, diría yo. ¿Le dio algún consejo al presidente electo? No, lo que hablé con él queda entre él y yo, obviamente. No estoy para dar consejos. Le di, sí, mis vivencias, mis experiencias como presidente, mi mirada sobre el presente, nacional e internacionalmente hablando. Yo creo que fue una buena reunión. La foto, bueno, es una foto que es meramente institucional y que, nada, respeta eso. Y obviamente no pensamos igual, claramente no pensamos igual, pensamos muy distinto. Hablemos de los resultados de estas elecciones. ¿Usted se siente responsable de la derrota de Sergio Massa? No, lo que creo es que todo el espacio nuestro debe replantearse cosas que han ocurrido en los 4 años y cada uno ver la cuota de responsabilidad que le cabe. Lo que sí es evidente es que no hemos podido sintonizar con mucha gente del pueblo, porque este es un gobierno que ha atravesado 4 años de muchos problemas. Una enorme deuda que nos dejó Macri y una economía desquiciada que nos dejó Macri, una pandemia que asoló al mundo, una guerra que nos afectó mucho porque nosotros somos importadores de energía y la mayor sequía en los últimos 100 años que nos privó de alrededor de 25.000 millones de dólares. Todo eso, sin embargo, se puede confrontar con que somos el gobierno que más obra pública ha hecho en la democracia. Somos el gobierno que hizo la obra pública más grande de la democracia, que además nos favoreció la soberanía energética, que es el gasoducto Néstor Kirchner, que nos permite ahorrarnos 5.000 millones de dólares que este año tuvimos que pagar en concepto de importación de energía. Somos un gobierno que tiene una desocupación del orden del 5%.
que ha generado durante 37 meses consecutivos empleo registrado, que ha creado más de 1,5 millones de puestos de trabajo. Somos el gobierno con el índice más bajo de conflictividad social. O sea, cuando uno pone todo eso, la verdad es que ante la adversidad que vivimos, tanta adversidad que nos tocó vivir, los resultados deberían ser más ponderables. Sin embargo, la falta de dólares que nos produjo la sequía potenció una inflación que heredamos de Macri. Macri nos dejó 54 puntos de inflación. Sin embargo, Macri le dejó una inflación del 54%. Sin embargo, estaríamos hablando que usted está dejando el gobierno con una inflación del 140%. Y hablando de la deuda que también le dejó Macri, porque ha hablado usted que lo que heredó de Macri fue escasez de dólares y esa renegociación del acuerdo del FMI. Sin embargo, usted, la administración, su administración endeudó a la Argentina casi 6 veces más de lo que él había hecho del gobierno anterior. No, eso es falso. Y un 60% más de lo que hizo Cristina Fernández. No, eso es falso. No te informes por Macri, eso es falso. Yo no tomé un solo dólar más de deuda. Eso es falso. ¿Qué me puede decir de la inflación? La inflación es lo que te estaba diciendo. La inflación es lo que te estaba diciendo. En el mundo se generó un problema inflacionario que depende cómo lo veas. Vos decís, bueno, Macri te dejó 54% y vos lo llevaste a 140%. Bueno, multiplicaste por 2 la inflación, 2.5. Bueno, hay países que lo han multiplicado por 6, por 7, por 8, por 10. Ahora, está claro que si partís de un piso muy alto, la multiplicación te da un piso muy alto también. Entonces, tiene una explicación. Y además, en la Argentina, la inflación está directamente vinculada al dólar. Si el dólar se mueve, la inflación sube. No pasa esto en otros lugares del mundo, pero en Argentina sí pasa. Y entonces, porque el dólar se convierte en una moneda especulativa. Entonces, ¿cree que no lo pudo haber hecho mejor, dada todas esas circunstancias que usted me planteaba, ajenas a su administración, como por ejemplo la pandemia, la guerra? Usted ahora, pues uno cuando mira las cosas en perspectiva, ¿de acuerdo? Dice, pudiera haber hecho esto, pudiera haber hecho esto otro, o ha hecho todo lo mejor que ha sabido, que ha podido, con ese contexto geopolítico. Es que vuelvo a repetirte, yo creo que nosotros hemos hecho mucho, que la pandemia ha dejado una afección muy grande en la gente, que no le permite meritar estas cosas, pero en la pandemia nosotros tenemos un promedio de muerte que está por debajo del promedio del mundo. O sea, en Argentina se enfermaron 11 millones de personas y murieron 130.000. El promedio de los muertos de Argentina es inferior al de la media de Sudamérica. Y en conclusión, nosotros en Argentina tuvimos 11 millones de contagios y salvamos 10.870.000 vidas. Con lo cual la gestión de la pandemia fue una gestión particularmente buena, teniendo en cuenta que además Macri había desmantelado el sistema de salud pública. Lo había desmantelado, ni el Ministerio de Salud existía. Entonces, yo te diría que seguramente todo puede hacerse mejor de lo que se hizo, pero la verdad es que hicimos mucho. La verdad es que vos tenés en cuenta que nosotros somos el gobierno que más obra pública hizo, que empezamos 7.000 obras públicas y ya llevamos terminadas 4.000 obras públicas. Y entre las obras públicas, hablo de la obra pública más grande que se hizo en democracia, que es el gasoducto Néstor Kirchner. En estos días, la semana que viene, voy a inaugurar el acueducto más largo de América Latina, en el Chaco. Que hicimos 140.000 viviendas contra 14.000 que hizo Macri. Digo, hay datos muy elocuentes y muy duros. Hay un dato que eso realmente hay que tenerlos en cuenta. No se puede prescindir de eso. No se puede prescindir. Ahora, gestionar la pandemia objetivamente era una dificultad para todo el que gobernaba, porque la pandemia era luchar contra un soldado desconocido, que no sabíamos por dónde aparecía ni por dónde nos atacaba y que no teníamos con qué tirarle, porque no teníamos vacunas ni remedios para ese virus. Y eso afectó a todo el mundo, no es que nos afectó a nosotros solos. Y de hecho vacunó al 90% de la población de Argentina. Bueno, uno de sus logros también. Y de hecho tenemos el nivel de inmunidad más alta.
entre los países de más de 30 millones de habitantes. Sí que se vivieron algunos escándalos durante la pandemia, como esas fiestas o esa No, esas fiestas vacuna. no. Esas fiestas no. No, esas fiestas no. Fue un brindis que no debió hacerse. Y usted salió a decir Que no debió hacerse. que había sido un error. Que no debió hacerse. Pero que además, a diferencia de otros presidentes, me presenté en la justicia, asumí mi responsabilidad, no puse ninguna chicana para parar la acción de la justicia y me hice cargo de lo que estaba mal hecho. Pero hay que tener en cuenta también una circunstancia. Yo creo que caí en ese error porque en esos días esto estaba repleto de gente, porque esto era la Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno estaba vacía y todos trabajamos acá. Yo creo que ese día pasaron por Olivos no menos de 70 u 80 personas. Entonces uno pierde noción de eso que llamamos el aislamiento, porque estábamos todos trabajando. Esa fue la realidad. Volviendo un poco al tema de esa derrota, ¿de acuerdo? Hemos hecho un repaso por esa gestión económica, esas dificultades que usted heredó de su predecesor, más allá también del contexto geopolítico que le tocó vivir. Me gustaría preguntarle, ¿usted cree que con esta derrota el oficialismo necesitaría un nuevo liderazgo? Yo creo que tenemos que replantearnos muchas cosas. Tenemos que replantearnos un peronismo que internamente se democratice más. Tenemos que plantearnos un peronismo más modernizado. Tenemos que ponerle fin a los personalismos dentro del peronismo. Una de las cosas que más me critican, y lo que he escuchado a uno, decía, pero ¿cómo puede ser que un presidente peronista no haya querido crear el albertismo? Porque no quiero crear más personalismos. Somos peronistas y punto. No necesitamos crear versiones del peronismo. Y creo que el peronismo eso lo tiene que aprender y lo tiene que practicar. Y creo que es algo que debemos replantearnos a partir del día 11 de diciembre. Ahora que no se necesitan justamente, ¿no? Hablando de esto, ahora que no se necesitan con su actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿usted seguirá teniendo relación con ella? ¿Cree que ha sido... ¿Qué papel ha jugado dentro de su administración? Yo sobre eso no voy a hablar porque me parece que no tiene mucho sentido hablar de eso en este momento, donde en verdad lo que estoy haciendo es un pedido a la reflexión colectiva. No estoy buscando culpables. Justamente, pero yo le estoy haciendo esta pregunta justamente por ese personalismo. Pero por eso, yo estoy llamando a una reflexión colectiva, no estoy buscando culpables. Estoy llamando a una reflexión colectiva. Y la verdad es que en la reflexión colectiva todos hacemos falta. O sea, yo creo que todos hacemos falta y todos tenemos que entender que creo que ha llegado la hora de los coroneles dentro del peronismo y que una nueva generación emerja y se haga cargo de una nueva propuesta para la Argentina, respetando los valores, los principios que el peronismo siempre tuvo. Y yo la verdad lo que quiero trabajar es para subir al escenario a esos coroneles y que ellos tomen el bastón de mariscal y empiecen a hacerse cargo. ¿Cuál es el futuro de Alberto Fernández? ¿Qué va a hacer ahora, a partir del 10 de diciembre con su vida? Le voy a dar 3 opciones, a ver qué le parece lo que he estado investigando. ¿Podría mudarse, por ejemplo, a España, a Logroño? ¿Podría unirse a UNASUR? ¿Podría unirse a la organización también de Puebla? Yo soy fundador de Puebla, yo soy parte de Puebla. Con lo cual, ¿Podría jugar un papel más activo? No, ahora lo voy a jugar. Okay. Lo voy a jugar porque creo más que nunca que Puebla tiene que tener mucha fuerza y mucha vigencia. Y seguramente viaje a España porque tengo ofertas de algunas universidades para dar clases allá. Y seguramente las aproveche y tome distancia también para dejarlo al nuevo presidente que trabaje y que haga sus propuestas. Los expresidentes suelen ser voces molestas para alguien que empieza a gobernar. Y la verdad es que ojalá que el nuevo presidente haga las cosas bien. Vuelvo a repetir, no comparto muchas de sus miradas, pero ojalá le vaya bien.
porque si le va bien a la Argentina. Y no quiero ser un obstáculo, Con lo cual, los primeros meses es muy posible que viaje a España, aproveche esa oportunidad académica que a mí siempre me divierte. Hace 40 años enseño en la Universidad de Buenos Aires. Y después hay otras ideas más que, bueno, verán sobre la marcha, veremos qué sale. Justamente, ¿cómo están sus relaciones, y atendiendo que somos un medio internacional, con Venezuela, con Cuba? Venezuela ha estado últimamente mucho en la mira porque ha realizado esas elecciones primarias de la oposición, dando la victoria a María Corina Machado. ¿Usted cree que Venezuela podría haber unas elecciones justas en 2024? Y quién sabe, podríamos ver a María Corina Machado como presidenta. Debe haber una elección justa. O sea, yo todos estos años he trabajado, siempre hay una mirada desde la derecha, que el trabajo de uno por Venezuela tiende a favorecer al gobierno de Nicolás Maduro. No ese es el sentido. El sentido de nuestro trabajo es que los venezolanos recuperen la convivencia democrática, sean capaces de volver a hablar entre sí y sean capaces, cada uno desde el rol que cumple, de garantizar elecciones transparentes, elecciones limpias, que creo que es lo más importante. Y ese es mi deseo, y esa es mi vocación, y esa es mi voluntad. Por lo tanto, lo que debemos garantizar es que en las próximas elecciones nacionales haya elecciones limpias y transparentes, sin proscripciones, y que gane el que tenga que ganar. ¿Qué opinas sobre ese éxodo histórico de los cubanos hacia Estados Unidos? Las cifras apuntan a que incluso están viniendo más cubanos hacia Estados Unidos que después de la revolución de Castro. Bueno, es que 60 años de bloqueo hacen un daño enorme. Los venezolanos que están por el mundo deambulando, que en Argentina hay cerca de 500.000, está claro, no pueden vivir en un país bloqueado. Está claro. ¿Usted cree que los 8 millones de venezolanos que viven en el exterior por las sanciones impuestas por Estados Unidos? Bueno, el incremento de inmigrantes venezolanos ocurrió a partir de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Eso es un dato estadístico, no es algo que yo estoy diciendo. A mí me parece que las sanciones económicas no dañan a un gobierno, dañan a un pueblo. Y es algo que estoy repitiéndole siempre a quienes gobiernan Estados Unidos. Lo han hecho trágicamente con Cuba y lo están haciendo ahora con Venezuela. Y cuanto antes terminen esas sanciones, mejor va a ser. Eso no quiere decir que podamos trabajar todos juntos para que en Venezuela y en Cuba haya regímenes democráticos y se respeten todas las libertades. Pues yo en eso seguramente quiero lo mismo. Pero lo que no creo que el método sea un método valioso. ¿Defiende que puedan haber otras sanciones a otros países? Por ejemplo, Estados Unidos a Irán. Yo creo que las sanciones económicas no son el camino. No son el camino. Yo creo que en un sistema multilateral lo que tenemos que hacer es profundizar el diálogo diplomático y trabajar en ese sentido. No creo que las sanciones diplomáticas, mucho menos la violencia armada, no creo que tenga sentido lo que Rusia hizo sobre Ucrania, no tiene ningún perdón lo que jamás hizo sobre el pueblo de Israel. No, la violencia armada, después de vivir una pandemia que se llevó 15 millones de vidas, es algo que no entiendo, me parece absolutamente enloquecedor, me parece que no hemos aprendido nada. Y las sanciones económicas a lo que conducen es a hacer débiles a los pueblos, eso simplemente. Y eso me parece que no es un buen camino. Vamos ya a ir acabando y quiero finalizar con la persona que se va a sentar ahí a partir del 10 de diciembre. Hereda un gobierno seguramente de otras herencias pasadas, ¿no? De una inflación del 140%, nos hemos olvidado dar ese índice de pobreza del 40%, la verdad que es sorprendente ver a muchas madres con sus hijos en la calle. Yo que me paseaba estos días por las calles de Buenos Aires, te rompe el corazón, ¿no? Ver esa imagen. ¿Cómo crees que va a ser el gobierno? ¿Cómo cree que va a ser el gobierno de Milei? ¿Y qué papel puede jugar Macri? ¿Podría Macri
estar en la sombra de Milei en su gestión? Yo no, vuelvo a repetir, es un gobierno que acaban de elegir los argentinos y yo respeto esa decisión. Claramente yo no pienso como Milei y gracias a Dios tengo una conducta moral, ética y política muy distinta a la de Macri. Con lo cual quisiera que Macri esté lo más lejos posible, porque el daño que Macri hizo a la Argentina es incalculable, incalculable, desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ético. ¿Parece que le da más miedo Macri que Milei? Bueno, a Macri lo tengo probado, a Milei todavía no. Okay. Lo que digo es que Milei tiene ideas que a mí me cuesta entender y hay otras ideas de las que definitivamente no participo. Pero bueno, pero hay que dejarlo andar. No soy yo quien tiene que decirle qué es lo que espero. Él acertará o no con sus De hecho, acciones. en el primer día, ¿no? Después de conocerse los resultados, las bolsas, la bolsa en Wall Street abría al alza, también el dólar virtual justamente cuando se conocían los resultados el domingo electoral. ¿Cómo cree que va a actuar la economía y cómo cree que va a poder acabar con esa inflación que, bien lo decía al principio, es de beneficio para todos, ¿no? Independientemente del partido que sea? ¿Cómo cree que puede llevar a cabo eso? Y sobre todo el tema de la dolarización. Lo he escuchado decir públicamente a Milei algo que me parece muy prudente, que es que yo lo dije cuando asumí, miren, terminar con un 54% de inflación no es un problema de un día, de 2 días o de 3 días, va a demandar mucho tiempo. Y se me hizo mucho más difícil por esa carencia de dólares que vivimos como consecuencia de la pandemia, de la sequía. Ahora, lo he escuchado decir a Milei que controlar la inflación le va a demandar no menos de 18 meses. Y esa es una mirada que me parece acertada y que todos los argentinos tenemos que entender. Porque también en la Argentina, detrás del aumento de los precios, hay un nivel de especulación muy grande sobre lo que puede valer el dólar, por ejemplo. Y si hay alguien que está diciendo que va a dolarizar la economía, está diciendo que el dólar va a ser muy caro. Y si está diciendo que va a ser muy caro, los precios tienden a subir. Entonces, hay que ver cómo finalmente termina actuando Milei. Ya le he escuchado decir públicamente que la dolarización no es posible en el inmediato, que retirar el cepo no es posible en el inmediato, que necesita tiempo para arreglar los títulos que tiene el Banco Central, que se llaman LELIQs, que la inflación va a demorar más tiempo. Lo veo con una mirada más realista. No conozco a ciencia cierta qué instrumentos usará para lograr esos objetivos, pero la verdad es que no estoy para obstruir ni para poner ruedas. La última pregunta, usted comentaba, sufrió mucho por esa sequía y usted inauguró recientemente ese gasoducto. Cara el año que viene, a corto o medio plazo, ¿cree que eso le puede ir bien a Milei y que le ayude a potenciar esa idea de volver a la Argentina como primera potencia mundial? Porque Argentina tiene muchos recursos naturales, ¿no? Usted le está dejando eso ya, ¿no? Días atrás le preguntaron a Massa en un reportaje que le hizo el diario El País qué diferencia iba a haber entre el Massa ministro y el Massa presidente. Y dio una respuesta espléndida, 40.000 millones de dólares de diferencia. Yo este año dejé de recibir 25.000 millones de dólares entre el agro y la carne. Tuve que pagar 5.000 millones de dólares para importar gas. El año que viene tenemos cosecha récord y ahí solo van a entrar entre 25 y 27.000 millones de dólares. No vamos a importar 5.000 millones de dólares, con lo cual vas a tener un ahorro de 5.000 millones de dólares. Además estamos exportando gas a Chile y las exportaciones de gas van a llegar a 7.000 millones de dólares. Y además de todo eso, el litio va a tener un aumento de las exportaciones del orden de los 4.000 millones de dólares. Así Massa concluye que va a tener 40.000 millones de dólares que este año no tuvo. Hoy se lo comentaba eso a Milei.
ese escenario es un escenario mucho más auspicioso. Por eso yo digo que con todas las dificultades que vivimos, dejamos una Argentina sembrada, que otro cosechará, definitivamente. Pero ese gasoducto no solo nos permite ahorrar 5.000 millones, nos permite además poder exportar 7.000 millones de dólares en gas. Es una gran oportunidad que tenemos como país. Y Argentina se encuentra muy lejos de todos esos conflictos bélicos, con lo cual eso también le puede favorecer. Y América Latina toda, gracias a Dios, está viviendo un tiempo de paz y somos todos países que pregonamos la paz y el multilateralismo. Muchísimas gracias, señor presidente saliente Alberto Fernández, para NTN 24. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.